Yo soy William López Bauque, Master Coach con Programación Neurolingüística, y les doy la bienvenida a Transformando Vidas. Qué grandioso es el día de hoy. Me siento de maravilla, es un honor y un privilegio de compartir nuevamente con ustedes estos episodios de podcast y de este tema de la salud de la esencia, nosotros. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar todo el podcast. Esta es la segunda parte. Agradecido también por ayudarnos a que otras personas entiendan nuestras situaciones de salud y desde luego muchas gracias por difundirlo para poder colaborar a alguien que realmente lo necesite. Bueno, con nuestro método CREA, este método no está orientado hacia la enfermedad y por lo tanto no se actúa contra ella. Vamos más hacia el conocimiento de los mecanismos intrínsecos que tiene magníficamente el cuerpo humano para autorrepararse. El estado de bienestar tiene un pilar esencial que es una sanidad pública y un sistema fiscal de compensación. Este modelo es evidentemente muy beneficioso. Es conseguir que exista acceso a un sistema básico de salud a una gran parte de la población sin una visión burocrática. Con nuestro método CREA no se prima la alta tecnología, donde la relación del participante paciente con los profesionales es prácticamente una relación cada vez más humanizada, de lo que carecemos hoy en día, donde hay una demanda sin fin por parte del paciente que se le llega a denominar por la economía de la salud como cliente, dándole un cambio a ese desprestigio que se le ha venido dando a la salud en Colombia. Conscientes de que desde luego se tenga que recurrir a la ayuda de productos farmacéuticos, que como siempre lo menciono y se lo comparto a mis pacientes, es la grúa para ayudarlos a salir de la encrucijada del momento, y eso siempre tiene una cierta esclavitud. Y luego, un modelo epidemiológico que cambia un incremento de los pacientes crónicos, de igual manera como lo mencionamos antes, ya que se considera que nuestra población, hay más personas que tienen por lo menos una enfermedad y un 50% consumen por lo menos un medicamento. Nuestro propósito es mejorar al ser humano, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, nos hace en cierto modo comprometidos con nuestro futuro, teniendo en cuenta que hay un nuevo paciente y buscamos nuevas relaciones, no piramidales, sino una horizontalidad del participante paciente con su terapeuta y que pueda buscar información sobre su situación de salud y la encuentre. Tal como lo mencionaba, algunos informes de la Universidad de Harvard indicaban que un 40% de los norteamericanos usaban por lo menos alguna terapia de las denominadas complementarias. ¿Por qué? Porque no lo encontraban en sus médicos. Menos agresividad, más visión global, menos reticencias. Por lo tanto, nosotros estamos en el plan de más asistencia y menos medicamentos, por lo menos alopáticos, es lo que les ofrecemos. Porque eso es lo que las personas buscan hoy. Las personas buscan asistencia y apoyo, buscan sanación, buscan salud más allá de los medicamentos. Traigo a colación lo que escribió el señor Peter Patterson. Él escribió un fantástico artículo en Foreign Affairs, que es una revista maravillosa sobre política exterior, y lo hace en 1999 y coincide con un artículo de Fukuyama. Fukuyama, un profesor no muy conocido de la Universidad Mexicana, dijo: la historia ha terminado, se acaba el mundo de los dos bloques. Y entonces coincidió justo con él. El envejecimiento de la población y el futuro que nos espera, este es un fenómeno extraordinario. Es la primera vez en la historia de la humanidad
que capas enteras, cortes enteras de la población son capaces de llegar a edades muy avanzadas de la vida. Esto es un éxito no de la medicina, un éxito de la economía y de que el agua potable vaya por un lado y las aguas negras vayan por otro. Y que la gente más o menos tenga una esperanza de vida. Tal es el caso, la esperanza de vida de la población colombiana es de 74 años. Las mujeres viven en promedio de 6.8 años, más que los hombres. Ha ido creciendo para el 2022. La experiencia de vida es de 76.7. Se empiezan a establecer distintas relaciones. Una de ellas, desde luego, es la crisis económica y la falta de asistencia social, no sanitaria, sobre grupos muy importantes de la población. Pero fíjense, las mujeres siguen siendo un grupo muy vulnerable. Están expuestas a altos niveles de desprotección en términos de salud en nuestro país. Hay un subgrupo grande que tiene un gran peligro. Son mujeres mayores. Se estima que de las 6.808.641 de personas adultas mayores, el 55%, o sea, 3.742.501, son mujeres. El 14.2 viven solas. De 6.8 millones de adultos mayores que hay, de estos el 1.6 millones gozan de pensión. Se calcula que para el 2055, 8.3 millones no van a gozar de pensión ni subsidio, que nunca cotizaron a la seguridad social, ni nunca trabajaron, ni nunca se pensó en ellas, y que viven normalmente de una pensión de bajo valor, ya sea del marido o de subsistencia. Ese grupo es especialmente vulnerable. Y ese grupo está ahí. Ningún grupo económico, ningún grupo político, desde la democracia, fijó su atención sobre ese subgrupo que va a empezar, o sea, ya está empezando a presentar problemas y que no sabemos si podemos o no resolver. Pues son mujeres. No tendría ahora, digamos, ahora mismo ese porcentaje, pero estamos hablando de mujeres que tienen más de 80 años. Entonces, si tenemos en cuenta que la población de más de 80 años en este país ha crecido enormemente en los últimos años, ahora mismo estamos a punto de tener más personas de más de 80 años que menores de 15. Con lo que el triángulo empieza a ser insostenible de forma arquitectónica. Esto es, no hace falta ser demógrafo, hace falta simplemente jugar con piezas. Ese grupo es el grupo en que está en discapacidad. El problema no es envejecer. Todos deseamos llegar a 100 años mientras tengamos dos órganos en buenas condiciones: la cabeza, la mente, el cerebro y un músculo de la pierna que nos va a permitir colocarnos los pantalones y sentarnos en el baño y que nadie nos ayude. Entonces, mientras tengamos la mente sana y el músculo sano, si tengo internet, claro, tengo independencia y sigo pensando, lo demás lo arreglaremos. Siempre habrá una opción. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el nuevo escenario? Mire, esto es una pirámide demográfica. Creo que lo que están viendo no hace falta explicar. No solamente hay que ver cómo ha ido evolucionando la pirámide demográfica en estos momentos. Este es uno de los grandes temas. Se podría pensar en la crisis económica actual y una de las causas son estas. Esto es una cosa que puede ser interesante. Puede ser interesante no decirlo. Yo mismo desde hace tiempo me he interesado por la medicina integrativa, pero también tengo que explicar por qué un médico normal, digámoslo así, vuelve hacia la medicina alternativa integrativa. Dicho, digamos, digo vuelve porque no es tan nueva, sino es una medicina hipocrática renovada a partir de este interés, del interés por la historia y de empezar a leer aspectos digamos que relacionaban el envejecimiento con los problemas de carácter social y médico.
Se dice que en Colombia el 49.3% de los hombres y el 59.1% de las mujeres de 15 y más años tienen alguna enfermedad o problema de salud crónico percibido. Y estos porcentajes se incrementan a medida que aumenta la edad, siendo superiores en las mujeres para todos los grupos de edad. Es habitual que un paciente tenga artrosis, diabetes, hipertensión, cardiopatía y además tengan Alzheimer. Hay gente que tiene mucho más y aumenta su prevalencia a partir de los 65 años y la demanda crecerá. Puesto que el régimen demográfico crece, a más edad mayor riesgo hay. Gente que nos anticipa que o morimos de cáncer o morimos de demencia. Yo, la verdad, no sé cuál elegir, claro que ocurre. Lamentablemente, en algunos casos, la práctica médica se frustra ante el reto de las enfermedades crónicas. Creo que por su condición, los médicos estamos enseñados a triunfar, salir rápido. El sistema también así lo exige. Pim, pam, se acabó, solucionó el problema, éxito. Como a veces se ven los doctores exitosos en la televisión. Pero resulta que eso no es así. No es así. No tenemos recursos económicos ni tenemos conocimiento para dar soluciones a los problemas crónicos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros a cierta edad nos sucede como los ranchos viejos, llenos de goteras, nos tapan una y sale la otra. Y como a veces nos comportamos como ese fantástico señor que le preguntamos, ¿qué tenemos? Que tenemos una gotera y nos dice, mire, le damos una buena mano de pintura, no me voy a subir al tejado, y le damos una buena mano de pintura y veremos qué ocurre con la gotera. Estamos para acompañar al participante paciente en este proceso, ayudarlo para enfocar esos procesos crónicos y que los participantes pacientes empiecen a adquirir conocimientos de sus problemas, y esto es muy beneficioso para ellos. Para nosotros es un auténtico desafío. Vamos a trabajar juntos en un modelo humanizado, no burocratizado, donde los costos no se incrementen, utilizando varias de las terapias que le ayuden al participante paciente, ¿sí? No hacerlo tan tecnificado, ya que la tecnificación en parte ha hecho que se sustituya el arte médico. Todos tenemos prisa, una prisa loca, ¿verdad? La medicina integrativa tiene dos grandes enfoques en el mundo. Uno es la visión europea, que está muy vinculada a la medicina antroposófica alemana y a la idea de Steiner de lo que debería hacerse una visión mucho más global. Y la medicina, en cambio, integrativa norteamericana es una medicina anclada todavía a los aspectos más de la medicina de la evidencia, con una gran capacidad tecnológica, muy preocupada por demostrar en artículos que la meditación ayuda al sistema inmunitario, que los escenarios de sanación establecen beneficios sin utilizar medicamentos. La sanidad privada norteamericana está logrando buenos objetivos con los pacientes. El 40% de los pacientes se iban a un sanador o se iban a un profesional fuera del sistema. El sistema sanitario privado, había algo que hacer, ¿verdad? Algo que hacer. Y fíjense, en un informe de la propia National Health, en el año 2002, en Estados Unidos se decía, oiga, ¿y qué hacen nuestros pacientes? ¿Qué hacen los pacientes en medicina en alternativas? El 40% hace oración para la salud, un 25% hace oración para otros, un 20% para otros, oran para otros. Luego no hay que desdeñar nada. Yo siempre digo, en medicina integrativa ni siquiera hay que ni tener prejuicios ni tener creencias, porque todo puede ser interesante. En nuestros tratamientos se pueden consumir productos naturales, biológicos, la fitoterapia, medicamentos bioreguladores, ejercicios de respiración profunda. Parte de esto es crear con ustedes un grupo de pacientes, y ahí viene el apoyo de grupos de pacientes, y desde luego entra una pequeña meditación, hacer quiropráctica o práctica de yoga, masaje terapéutico o cambios en los hábitos alimenticios.
Como verán, en los cambios de hábitos alimenticios siempre hay uno reticente a hacerla, ¿verdad? Ya que la palatabilidad se crea en la infancia y desde luego los platos que prepara mamá nunca la hace ninguna otra mujer. Lo siento, ¿qué le vamos a hacer? Queremos tener la posibilidad de crear una atención fronteriza al ser humano, que podamos ir fusionando corrientes. Estamos hablando de probióticos, del sistema de microbioma. Si yo les digo que ahora hay estudios fantásticos, totalmente científicos, que dicen que el cambio de la flora saprófica del intestino puede modificar el modo de ser de las personas, esto abre evidentemente nuevas fronteras en una concepción más global del ser humano. El propio National Center señala que hay 5 grandes sistemas que pueden ser interesantes, los llamados sistemas médicos alternativos, las intervenciones mente-cuerpo. Se ha acuñado este concepto, quizás haya mucha gente que no le gusta, pero se llama así, y los tratamientos de base biológica, los métodos de manipulación basados en el cuerpo y luego terapias alternativas. ¿Qué ocurre cuando la población envejece y la cronificación aumenta? Pues ocurre esto. Si la morbilidad se hace expansiva, hay un uso masivo del consumo de productos de salud, incluida la demanda de atención médica. Esa demanda es continua y creciente. La respuesta que hace la medicina es básicamente tecnológica: más resonancias magnéticas, más análisis, más exploraciones. Se llega a la medicación, deme rápido una pastilla, se hace un fenómeno de dependencia, necesito que me solucione esto. Yo no me responsabilizo de nada, dice el paciente. El modelo evolutivo es lineal, de tal manera que incluso se acusa a la gente de que vive muchos años. No es que la gente vive muchos años y gasta mucho, no. Uno va por la calle y no ve niños, no. Esta gente no se muere nunca. Puede llegar la gente a decir, no, esto es así, y en cambio hay costos sin control. Esto es la realidad de hoy en día. Nuestro modelo de atención que practicamos con el método CREA es claramente no reduccionista. Procuramos no ser acertadores de preguntas. Nuestro enfoque tiene un sentido netamente humanista con el participante paciente, y es cierto que actualmente la medicina en procesos agudos es muy eficaz, pero en algunos casos fracasa en procesos crónicos. Nuestra asistencia se debe basar en relaciones continuas para restituir la salud. La asistencia se debe individualizar según las necesidades. Como lo he planteado, es una asistencia personalizada. El participante paciente debe ser la fuente de control. Se comparte el conocimiento y la información. Debe fluir, nada de pronóstico reservado. La seguridad es prioritaria. El proceso es transparente. La cooperación médica es prioritaria entre los propios facultativos u otros profesionales de la salud. De ahí la importancia del equipo y de la nueva concepción que tiene la interdisciplinar, la medicina integrativa. Se prevén las necesidades y las decisiones deben estar basadas en evidencias. La medicina se reorienta, debe orientarse a restituir la salud. No es un modelo nuevo, como siempre. Los modelos es un modelo antiguo. Hay 2 figuras, ¿no? La del señor Hipócrates y la del señor Descartes. Se le ha acusado al señor Descartes desde posiciones, digámoslo así, muy holísticas. Creo que una mala influencia. Esto fue planteado en el curso del rediseño mental que fue publicado por nosotros hace 6 meses. Bueno, él dijo que la cabeza debía estar separada del cuerpo y lo consiguió realmente al final de su vida. Ya saben que tuvieron que cortarle la cabeza se quedó en Suecia y el cuerpo lo retornaron ahí al Panteón de los Hombres Ilustres en París. El pobre tuvo la mala suerte de encontrar una reina, la reina de Suecia, que estaba entusiasmada con sus conocimientos y el pobre no resistía, era parisino, no resistía ni al frío sueco y falleció. Pero Descartes consiguió algo muy importante de un salto.
desde la visión de que el origen del conocimiento y de las cosas pasan de la visión divina a una visión racional y además excluyendo el principio de autoridad. El principio de autoridad todavía se mantiene cuando los llamados grupos, no de influencia o los denominados expertos, comités de expertos, deciden que tal acción médica es la correcta y no se puede criticar ninguna otra alternativa. Esto es medicina integrativa. Esto, la fusión entre el conocimiento científico, técnico extraordinario de la medicina occidental, de la que todos conocemos sus valores, con eso nos hemos creado, nos han enseñado, han perpetuado este conocimiento a través de los programas de formación. Leemos en revistas científicas, nos las enseñan en congresos médicos y es de lo que hablamos. Pero ahora introducimos otras nuevas acciones, otras nuevas formas de sanar que hasta este momento han sido claramente demostradas. Alternativo, como dicen y critican algunos, significa como de segunda clase. Por lo tanto, para la medicina integrativa no hay medicinas de primera o de segunda. Hay medicinas y prácticas que se estudian, que se analizan, que se comprueban si tienen seguridad para el paciente y que sea práctica. Yo digo que la medicina integrativa es como si China se enfada con Estados Unidos, no le envían un misil, le envían en primer lugar un embajador, quizá. Desafortunadamente, a lo mejor en un momento determinado hay que enviar un misil, pero solamente es esto. Si se quedara en esto, no haríamos nada más. Añadiríamos nuevas técnicas a un cajón, a un conjunto de herramientas, o sea, más herramientas, más subespecialidades, más problemas. Frente a la medicina más tradicional, todo ese modelo fracasa. En el ámbito hospitalario fracasa porque no hay interacción entre ellos. Aquellos que se consideran médicos de verdad nunca van a pedir consulta con los otros. Los otros además viven en un ambiente de excluido y por lo tanto adoptan esa posición psicológica del que ha sido separado del paraíso. Ninguno de los grupos va a encontrarse. Por eso el modelo va a fracasar en la década prácticamente de los 90. Fíjense, frente a la cirugía, como digamos a manera de ejemplo, podemos usar la acupuntura o la importancia del tacto curativo o el uso de la imaginación dirigida o la coherencia cardíaca o el yoga o la farmacología alopática si toca. Procuramos dar una atención global y general y que la oportunidad es muy importante y tratar de aprender. Trato de aprender. ¿La medicina integrativa es una nueva medicina? No, es buscar el tema de la energía curativa natural. Esto que en su momento la medicina hipocrática interpretaba fisiológicamente la enfermedad, identificar el agente patológico, no dañar, hacer una enseñanza del paciente y establecer una relación singular de confianza con nuestros pacientes. La medicina integrativa es todo eso. Pero no solamente lo hemos visto, es la fusión, es que nos obligan al cambio. Cambiar es muy complicado, genera resistencias. Todos somos resistentes al cambio porque nos amenazan y nos genera un espacio de incertidumbre. A veces la resistencia puede ser hostil, que es lo que a veces tiene, muchas veces la medicina integrativa. En nuestro método CREA, tenemos la exigencia de ser un nuevo profesional. El profesional empático, participativo, saber trabajar en equipo, saber elaborar un plan único, global y coordinado y convertirnos en un guía, un coordinador, un facilitador, ya que contamos con el conocimiento de ser facilitadores en los procesos de cambio y coach con programación neurolingüística. Nada de que el paciente llegue, suelte su problema encima de la mesa y ustedes me lo solucionan. De eso nada. El problema es suyo. ¿Y usted qué va a hacer para solucionar su problema? Nosotros estamos para darle las técnicas, las herramientas. Le damos los instrumentos, le ayudamos, le apoyamos, pero ¿usted qué va a hacer?
porque vive con el problema. Estamos hablando de enfermedades crónicas, no de procesos agudos. Y claro, vamos a exigir que el paciente se haga un nuevo modelo de paciente, y ese modelo de paciente es un mini médico. Este concepto del paciente empoderado es alguien que mira mucho en internet y viene y nos trae una última nota y nos sitúa en un espacio de inestabilidad y nos enfada, ¿no? No, eso no es más bien un nuevo modelo que hay que orientar. Debe ser responsable consigo mismo, debe ser proactivo y debe incrementar su resiliencia. Y luego está todo eso embebido en el arte de la salud. Algo que se ha perdido. Un profesional empático y participativo es capaz de comprender, comunicar y dar respuestas adecuadas, y no solo de la parte física, sino en aspectos cognitivos, emocionales, espirituales y socioambientales. ¿Qué decimos de la empatía? Cumple funciones de motivación e información. Eso permite generar confianza, imprescindible para el éxito de ese proceso terapéutico. Aquí trabajamos en equipo. El modelo integrativo de la salud no tiene al profesional en salud en el centro del universo. Dejar de lado algo que a veces nos creamos. Miramos al mundo desde arriba. Desde arriba. Qué pequeños son todos. Míralos, mira. Qué pequeño. Somos el centro del planeta. No compartimos esa exposición. Eso se ha acabado. Nuestra misión en nuestro equipo no prima el concepto piramidal, prima el concepto de competencia. Quien más sabe es el que aplica en ese momento su propuesta, y el equipo es esencial. El principio de competencia, la idea de trabajar de forma transversal, la idea de elaborar planes terapéuticos, teniendo siempre como objetivo la sanación. Fíjense que siempre hablamos de la sanación. Estoy hablando de enfermedades crónicas. No le podemos decir a un paciente con esclerosis múltiple o con un paciente con una cardiopatía importante que chin chin le vamos a curar. A veces llegan a la consulta y dicen, ¿me curaré? Y tenemos que decirle, no de la manera que usted cree, pero sí puede ser que se sane, que se encuentre mejor, que su calidad de vida sea mejor, y que usted, al renovarse también en su actitud hacia sí mismo y hacia el entorno, empiece a entenderse mejor y mejore y sane. A lo mejor logramos sanarle de otras partes, porque lo que aplicamos no es una medicina solamente de especialistas, es un tratamiento integral. El empoderamiento del paciente es clave. Por lo tanto, este concepto, el empoderamiento, y hasta creo que en la Real Academia, este es el concepto en castellano, y pasamos a una cultura paternalista hacia una cultura de carácter participativo. Mire, es que Internet lo ha cambiado todo y lo cambiará más. Cada vez más las cosas del futuro que nos podemos encontrar van a ser extraordinarias. No va a ser solamente fuente de información, es que la gente se entera de las cosas. Razón por la cual dentro del método queremos crear, y que se convierta en una práctica, en hacer foros de opinión de los pacientes, ya que esto es una fuente de información extraordinaria. Créanme, no está en los libros, es una fuente magnífica de información, de cosas. La gente no le dice a sus médicos porque se lo dice a un profesional o a una persona igual que está padeciendo una dolencia igual, y las alternativas que se dan entre ellos. Eso hace parte de nuestro trabajo, buscar esas conexiones. No somos un hígado y un cerebro andando en forma distinta. Estamos hablando de una inteligencia colectiva que tenemos que aprender de nuestros propios pacientes. Llega un momento en que dicen, no busques al experto, no te va a decir nada, pregunta a la comunidad, pregunta a tus iguales. Ya hay páginas web que cada vez están desarrollando más este proyecto, pero ¿cuál debe ser el verdadero empoderamiento del paciente?
Mire, sea usted responsable, acepte su autocuidado, nosotros le ayudamos y sea permanente en el autocuidado y además sea proactivo, cambie el rol, sea capaz de aprender, sea capaz de cambiar, sea capaz de comunicar y busque mecanismos de reducir su surgimiento. Hay gente que prácticamente va por la vida con un costal con cientos de kilos de peso. Y creo que todos nosotros lo hemos visto. Entran en una consulta y entran arqueados. Y no es por la artrosis, es por la mochila que llevan. Aquí le apoyamos para quitar. Vamos a quitar los kilos de la hipoteca, vamos a quitar los kilos de la relación tan mal con los hijos, con la esposa, vamos a quitar ese tema que quedó enquistado, ¿no? Y entonces la gente empieza como a enderezarse porque vienen todos. Ese es un tema muy complicado. No lo digo yo. Esto del paciente resiliente lo dice la Universidad de Stanford. Podríamos buscar distintos niveles de integración, lo dice el señor Albert Einstein. El empoderamiento surge de la relación entre el terapeuta y el paciente. Es menos una transferencia de poder y más un proceso simbiótico en donde el poder se crea y crece a través de la relación. Ahí el señor Albert Einstein establece una relación inversa entre el ego y el conocimiento. ¿Verdad? Aquí estamos. Nos queda espacio todavía. Tenemos que hacer un esfuerzo para lograrlo en la medida que la gente utilice los servicios y poder corroborar de las bondades del método CREA. También queremos ser partícipes en la solución a lo que nos afecta, los tóxicos medioambientales en la génesis de enfermedades. Se habla mucho de cáncer de mama y de muchas cosas, pero no se dice que los cosméticos son una de las primeras fuentes de cáncer de mama. No se dice, por ejemplo, que las personas que más tóxicos medioambientales tienen son las mujeres de más de 65 años, no los trabajadores industriales, productos de limpieza cosmética, por ejemplo. También la relación entre el paciente y su terapeuta, las técnicas de meditación o las técnicas de reducción del control de estrés, hablar, escuchar, darse tiempo, no ir a toda velocidad. Las terapias que manejamos forman parte siempre de un programa asistencial frente a la idea de una orientación solo a la vez. Nos exigimos en una individualización del tratamiento. Cada intervención representa más de un tipo de procedimiento y por lo tanto se hace complicado. ¿Qué papel tiene el terapeuta en la aplicación, por ejemplo, de la acupuntura? Oiga, es que hemos descubierto que la actitud del terapeuta, el modo de poner las agujas, el modo de tocar al paciente, el modo de hablar con él durante el acto de la acupuntura, cambia el resultado. ¿Y eso cómo se mide? Porque interviene todas las acciones médicas, tienen una mezcla de elementos específicos y no específicos imposibles de desligar y eso complica. El efecto placebo en medicina está totalmente demostrado. Para mí es extraordinario, porque ¿cómo es posible que sin darle algo al participante paciente se sienta mejor? ¿Qué mecanismo, qué hecho inmaterial hace que se produzca un hecho material? Y cuando yo a los reticentes les digo, oiga, ¿usted cree que la buena relación médico-paciente ayuda al tratamiento? Todo el mundo me dice, sí. Y ahora, explíqueme cómo un hecho inmaterial, cambia los neurotransmisores cerebrales, el sistema endocrino y mejora la situación, y en vez de demostrarlo, lo que tendríamos que hacer es ponerlo en el foco y estudiarlo.
Estudiamos el efecto placebo con el mismo rango que le damos a otras cosas. En toda acción terapéutica hay elementos definitivos, incidentales, de contexto y preliminares, y eso obliga a un cambio en el modelo epidemiológico. Las investigaciones, por ejemplo, con plantas medicinales o con ortomolecular, son mucho más complicadas por los efectos sinérgicos. ¿Qué empleó? ¿Planta entera? O bien adopte una postura reduccionista al extracto. No es lo mismo tomar una infusión, tomar un extracto, tomar el principio activo. No sé si me explico. Se hace mucho más complicado el problema del grupo control, adecuado en medicinas complementarias que buscan la evidencia. Y muchas modalidades terapéuticas en medicina complementaria no pueden analizarse bajo el doble ciego. ¿Por qué? Porque está ideado de una manera que no se puede utilizar, y hay algunos estudios ahí publicados que ya indican el por qué y el qué. El problema de quién proporciona el tratamiento en el estudio, esto es esencial. Ustedes creo que lo entienden perfectamente. No es lo mismo Carmen que Juan, el que practica una acción terapéutica, ¿verdad? Y luego está el gran debate, los virtuosos frente a los charlatanes. Eso también existe. La cuestión de los resultados en el tiempo. La medicina integrativa trabaja a largo plazo, y en cambio en los estudios que se hacen en medicina de la evidencia exigen una información inmediata. Eso también bloquea cómo empezar en medicina integrativa. Mire, aplíquese como primer paciente. Modifique su estilo de vida e incremente su bienestar físico, incremente su bienestar emocional, incremente su bienestar mental y espiritual. Me parece fácil, no es complicadísimo, requiere muchísimo trabajo. Decía Francisco de Asís, de nada sirve querer predicar si no se vive bajo el signo de lo que se predica. ¿Verdad? ¿Qué decimos del término doctor? Significa maestro, raíz latina. Un maestro es alguien que enseña. Alguien puede enseñar sin predicar. Cambiar, hacer cambiar a la gente es lo más complicado. Este esquema es esencial. Establece el mecanismo en el que podemos hacer un cambio. Fíjense que todo comienza con la confianza, la empatía, la simpatía, y de ahí la comprensión. Habrá un camino ideológico y aceptar lo que es la evidencia, y de ahí la acción. Pero hasta que no tenemos algo importante, que es la conciencia, debemos obtener que el paciente tome conciencia de lo que puede y debe hacer, y eso es lo más complicado. Si vemos esto desde el punto de vista de la medicina integrativa, ¿qué es lo que motiva? Que últimamente ya está consolidándose, ya que tenemos en cuenta un montón de factores de la vida de las personas y que aplicamos distintos métodos. Con distintos métodos, y aprendemos de los distintos métodos para poder llevarlos a cabo. Entonces, desde el punto de vista de la medicina alternativa, se considera que el ser humano tiene 4 aspectos. En realidad, estos aspectos son todo el ser humano y lo que lo caracteriza. Por lo tanto, tiene un aspecto físico, que vendría a ser donde nosotros nos damos los síntomas. Un aspecto mental, que tiene que ver también con lo psicológico, no solo con lo mental, es aún más amplio. Un aspecto energético, que la medicina occidental se obvia, pero que es fundamental para la medicina tradicional china, para la medicina ayurvédica, y que es tan importante como los otros aspectos. Lo que parece de momento se obvia, si no se tuviera en cuenta que sin la energía que tiene el ser humano no se podría hacer ecografías, ni el encefalograma, ni ecocardiogramas. Las personas tienen emociones. Todo lo que lleva naturaleza se lleva a cabo en un orden electromagnético. Para algunos le denominan el aura, otros no.
esa energía electromagnética vendría a ser el motor de análisis de cada una de las funciones celulares y de las funciones orgánicas. Esa energía electromagnética que es necesaria para aportar una energía para que se ponga en marcha toda la forma bioquímica de funcionamiento o bioquímica estructural o viva de funcionamiento. Esa energía que circula por nuestro organismo con unos canales que no vemos. Tampoco vemos la electricidad, vemos los cables, que son los meridianos de acupuntura, y esos canales hay, digamos, en esos canales hay unos puntos que tienen una diferencia de potencial que podemos estar con un voltímetro, y es donde los médicos o los que hacemos acupuntura ponemos las agujas para establecer unos circuitos de regulación energética. Y va muy bien, y es así, pero además también ahí podríamos incluir en el aspecto energético más sutil, más información, métodos como la homeopatía y otros más que no vamos a mencionar. El método en el aspecto espiritual, que también en medicina occidental habitualmente se obvia, espiritual no religioso, espiritual que es fundamental para el organismo, y ese aspecto espiritual es el que donde encontramos de forma más sutil y vivimos. Las emociones, podríamos hablar de las influencias positivas, como puede ser ver un atardecer, oír una música que nos encanta, entonces eso nos hace vibrar en todo el cuerpo. El aspecto espiritual no lo podemos encontrar en una parte del cuerpo porque nos hace vibrar el cuerpo, la mente y evidentemente el espíritu. También hay un aspecto negativo, como por ejemplo la culpa. Cuando una persona se siente culpable, cuando esta persona se siente culpable, el hecho de la culpa se sabe que deteriora muchísimo la inmunidad, que se produce una baja de energía muy importante en el meridiano, por ejemplo el riñón. Es muy amplio y no nos vamos a parar en cada uno de los aspectos. Lo que está claro es que los síntomas, en el momento que una persona llegue enferma, tenemos que delimitar el síntoma principal de esa enfermedad. En qué aspectos se están expresando, de dónde viene y cómo se expresa en cada uno de los otros aspectos. No estamos hablando de medicina psicosomática, estamos hablando de algo mucho más amplio. Es una causa que actúa sobre todo un ser y se expresa en todos los aspectos del ser. Definitivamente que la situación más importante es saber las causas, tal como lo decía Paracelso. La dosis hace el veneno. Como referencia, una de las causas es equilibrar el pH del cuerpo, ese equilibrio ácido básico que afecta el metabolismo del cuerpo y de los gases arteriales que circulan en nuestro cuerpo y que determinan la acidez de la sangre. Otra de las causas de mortalidad son los medicamentos en sí, el infarto cerebral, el infarto cardíaco, pero los medicamentos nos llevan a un comportamiento de equilibrio. Nosotros cada vez que sentimos un dolor, nos tomamos un analgésico y suprimimos el dolor, ¿verdad? De ahí vienen las coordenadas de función del dolor. Pero ¿qué pasa? Nos habituamos. Ese efecto pasa y voy a necesitar otra dosis y otra dosis, así como sucede con lo del metabolismo, de los gases arteriales. Y si yo tengo acidosis metabólica, un problema con acidez con un pH abajo de 7.4, pero yo tengo el problema de no poder dormir, me tomo un somnífero, uno para poder dormir porque tengo insomnio, porque comí demasiado o comí mal, voy a tener sueños malucos, mi hígado sigue funcionando y mi cuerpo no está descansando. Esa máquina sigue trabajando. Sin embargo, yo me tomo el medicamento para poder dormir, pero si me tomo el frasquito, ¿qué pasa? Lo más seguro es que muera o te muera, es lógico, porque según Paracelso, la dosis hace el veneno. Pues la toma del medicamento inhibió el centro respiratorio, o sea que el pH se fue hasta abajo creando una acidosis metabólica. Ahí está la causa de muerte. Entonces, quiere decir que yo me estoy matando con los medicamentos poco a poco. Lógico, a nivel clínico, a nivel médico, es hasta la dosis. Hay una reacción anafiláctica o un problema alérgico y entonces produce también decesos. Es por eso que se considera
como la tercera causa de muerte. Entonces tenemos que estar conscientes y recordar la frase de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Imagínense lo importante, por lo que comes te enfermas, por lo que comes te sanas, y es donde nosotros insistimos con nuestro método CREA. Hacer mucho hincapié en la forma de estar comiendo. Actualmente estamos comiendo productos no alimentos, productos que están envasados 6 meses en las empresas, en la fábrica que los produce otros 6 meses, en la bodega del supermercado que los va a extender otro tanto, y por eso la fecha de vencimiento de 3 o 4 años para que un alimento venza, entre comillas. Pero entonces, ¿qué estamos tomando? ¿Qué estamos comiendo? Energía no hay, porque es un producto almacenado por mucho tiempo. Entonces necesitamos volver a la más simple, cocinar simple y sencillo con alimentos naturales, dejar de lado la famosa comida chatarra y cosas astringentes, como queremos lubricar el intestino si estamos comiendo comida astringente. De ahí viene el problema del intestino permeable, estreñimiento y muchas otras. Entonces, ¿ustedes consideran que esto es salud? Creamos nuestro propio destino, de que están llenos los cementerios de muertos y de comelones. Ahí está la clave. Entonces, si tú me dices lo que comes, y te diré cómo está tu salud, y si me dices qué comes en las noches, y te diré cómo están tus sueños. ¿Cómo está tu realidad? Porque todo se está fraguando en tu alimentación. Por eso en CREA hemos desarrollado la cocina natural científica, apoyando a las personas con menús personalizados de acuerdo a la situación que estén viviendo, con recetas muy simples, muy sencillas, y no cambiar la herencia genética. Pues tenemos que seguir así. ¿Para qué cambio? De acuerdo al estatus social, cambio mi estatus de alimentación, cambiamos los hábitos saludables y vienen los problemas de salud. Ahí tiene que se eleva el colesterol, hay sobrepeso en sí, entramos en la moda, la información ya fue dada, toda la información. Desde luego que hay una globalización social y estamos globalizados. Alert from download Java components. Y nos llega To use alimentos the Java command line tool, you need to install a de todas JDK. partes. Y esa globalización nos hace poder escoger de más variabilidad de alimentos. Una variabilidad de alimentación. Pero ¿qué calidad alimenticia obtengo con esto? Pues todo lo que comamos, para que se pueda ser absorbido, tiene que ser en partículas pequeñas, ya que todo lo pequeño hace lo grande. Vemos cómo un granito de arena hace la playa, una gotita de agua de mar hace el mar, y el minuto hace la eternidad. La partícula microscópica tiene que ser absorbida por las vellosidades intestinales, y esas vellosidades intestinales absorben partículas pequeñas que son los aminoácidos. Los aminoácidos esenciales que forman la proteína, de ahí viene el secreto. Entonces, si comemos productos que no tienen energía, que han estado almacenados por mucho tiempo y que no van a suministrar una nutrición óptima, entonces ese nivel de energía, de potencia, se pierde. Entramos en decaimiento, la apatía, el desgano, la enfermedad. Como siempre, agradecerles, y termino este podcast dándole muchas gracias a cada uno de ustedes por haberme regalado unos cuantos minutos de su apreciado tiempo para escucharlo. Y quiero que se den la oportunidad y puedan integrar esta información para que en algo les ayude. Nos pueden seguir en Facebook, Instagram y en LinkedIn. Y me da mucho gusto poder compartir estos temas contigo, porque nuestro objetivo es poder transformar nuestras vidas y queremos acompañarlos en lo que les interese y sus problemas, y estamos dispuestos a escucharlos. Síganos
así como vienen haciendo en las redes, y hagan parte de nuestro grupo para poder compartir experiencias con las personas y podamos ayudarnos entre todos a lograr la sanación. Como siempre digo, tengan la plena seguridad que entre todos podemos hacer que nosotros y nuestro país sea saludable, próspero y desarrollado.